de una manera objetiva y precisa. Las cosas como son, con Josué Natán Vakis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles y reencontrarnos. Son las 2:02 en este día lunes 13 de febrero del año 2022. Les damos la más cordial de las bienvenidas y les agradecemos siempre la sintonía a Las Cosas Como Son Radio. Estamos listos, preparados para arrancar la semana productiva. Vamos a hablar precisamente más en concreto de temas electorales, el proceso electoral precisamente en el que ya nos encontramos en cuenta regresiva en este año, que también los partidos políticos van a entrar a la dinámica de la elección de sus candidatos, tal como lo plantea la ley de partidos políticos. Y bueno, todos los acontecimientos que se desprendan precisamente de este proceso en el que el Tribunal Supremo Electoral tiene un gran desafío, sin duda alguna, y en donde el elemento principal precisamente también es la participación activa que van a tener nuestros hermanos salvadoreños viviendo fuera de las fronteras patrias, particularmente en los Estados Unidos y Canadá, bueno, también en Europa, en Australia y en otras partes del mundo, ¿verdad? Esta tarde con nosotros Ramón Villalta, es director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Con él estaremos conversando de diversos temas. Ramón, bienvenido. Muchas gracias, Natán, por la invitación y la oportunidad de hablar sobre estos temas de interés del país. Así es, correcto. Quiero desde ya, si me pasan el teléfono, por favor, de WhatsApp para que puedan mandar sus comentarios. Y si quieren hacer alguna pregunta precisamente relacionada con las temáticas que vamos a desarrollar, también por favor háganos. 78619808 es el teléfono el que ustedes deben de marcar para que podamos, por supuesto, recibirlo. No manden nota de voz, ¿verdad? Manden por favor un mensajito de texto. Y con eso precisamente vamos a recibir sus comentarios y vamos a tratar de leerlos, ¿verdad? Les repito, 78619808, tal cual ya lo planteamos. Ustedes ya saben precisamente, ¿verdad? El proceso en el que nos encontramos. Ya algunos partidos políticos además han tomado la decisión de convocar a elecciones de autoridades y también ya hay fechas en algunos partidos políticos legalmente inscritos para poder elegir a sus candidatos. ¿A qué? A presidente, vicepresidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa, también alcaldes, consejos municipales plurales y sin duda alguna también diputados al Parlamento Centroamericano. Hacemos la primera pausa, ¿verdad? Y regresaríamos ya de inmediato. Patada al pecho, trompón y mordida para poder desarrollar los temas con nuestro invitado de esta tarde de lunes 13, Ramón Villalta de ISD. Ya regresamos. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Muy bien, estamos de regreso ya para el desarrollo de las temáticas con Ramón Villalta de la Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, ¿cuántos años ya de experiencia en la observancia de procesos electorales en Iniciativa Social para la Democracia? Bueno, prácticamente desde 1993. Es decir, que han acumulado una experiencia alrededor del tema, ¿verdad? Prácticamente todos los procesos y eventos electorales después de los acuerdos de paz. Sí. Todos. Y no va a ser la excepción el 2024, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es importante siempre trabajar por la transparencia, trabajar por la integridad de los procesos electorales, que creo que ese es el reto que tenemos todas las entidades que venimos en el mundo, ¿verdad? Trabajando en esta materia, y ISD es parte de una instancia global
una instancia mundial de organismos que se dedican a hacer la observación electoral en sus respectivos países, y también somos parte de la red de integridad electoral de América Latina, Red OIE, en la que venimos trabajando también desde hace muchos años y compartimos experiencia. Hemos estado en Ecuador, hemos estado en Colombia, en muchos otros países, en Honduras aquí mismo, haciendo también observación electoral en el marco de estas redes de las que también somos parte. Bueno, se plantea un reto muy particular porque se trata, como tú bien lo dices, Ramón, de respetar la voluntad popular. Es decir, que lo que la gente expresa a través de el voto, que es precisamente esa herramienta que la Constitución de la República, en el caso de El Salvador, da para que podamos elegir autoridades. Tú dices transparencia e integridad. Son dos conceptos que sin duda alguna se convierten en elementos básicos para poder decir este proceso electoral ha cumplido a cabalidad y se ha trabajado. Pero eso depende también de las autoridades electorales. ¿Cómo estás viendo el trabajo desde ISD? ¿Cómo están viendo el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que ese es el punto clave, Natán y amigos y amigas que nos escuchan. Es que definitivamente el trabajo de la observación electoral se desarrolla en 3 momentos. Sí. El primer momento es todo aquel en el que se observan todos los elementos que anteceden al evento electoral. Y normalmente, digamos, el punto de partida, muchos lo hacen de distintas formas. Unos lo hacen a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones, pero en el caso de ISD lo hacemos normalmente desde las primeras fechas que tienen un efecto directo en el proceso y en el evento. En este caso, la primera fecha, que aunque fue modificada, era la del 3 de febrero, ¿verdad? Pero también lo hacemos a la luz de otros procesos que no necesariamente están determinados por una fecha, sino por aquellos actos que pueden tener una incidencia directa en positivo o en negativo en el desarrollo del proceso. Y en este caso, ISD decidió iniciar el proceso de observación desde el mes de enero, ¿verdad? Sí. Vamos a estar produciendo un documento que se llama Dato Electoral, en el que vamos a ir dando a conocer una serie de información de acuerdo con los distintos periodos, ¿verdad? Porque es decir, que a partir de enero de este año ustedes comienzan con la observancia. Estamos ya con la observación. Y eso fue parte de un estudio que hicieron, ¿verdad? Ese es el primero, pero de ese van a haber otros de manera consecutiva. De hecho, ya estamos preparando la información que va a ser publicada, dándole seguimiento a los temas de depuración. Ya tenemos datos relativos en materia de depuración del padrón, en qué rango de edad es en donde se encuentra la mayor cantidad de sobrepoblación que el registro electoral puede tener. Pero digo, bueno, la observación se basa en eso, ¿no? En irle dando seguimiento a las distintas etapas, ¿verdad? Una etapa importante es las elecciones internas de los partidos políticos, donde hay que ver si todos los partidos cumplen con determinadas reglas de competitividad, si hubo de verdad una real competencia o al final si solo fueron una mera formalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Viene toda la etapa de inscripción de candidaturas, si estas se hacen de acuerdo con los procedimientos que sigue la ley. Luego viene una serie de elementos que están en torno a la organización de los organismos electorales, si los partidos cumplen con la entrega de las listas de las personas que van a proponer, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego viene el día del evento, que es el segundo momento de la observación, y el tercer momento que se desarrolla después de terminadas las elecciones, para ver el escrutinio preliminar, ver el escrutinio final, hasta el momento en que ya se declaran firmes los resultados de una elección. Y obviamente hay que estar muy claro, la observación no pretende andar buscando dónde están las irregularidades, ¿verdad? ¿Dónde está el pelo? ¿Verdad? Sí. La observación se basa en un proceso que se sustenta en la evidencia,
¿verdad? Sí. En la evidencia de los procedimientos, de los procesos, del cumplimiento de las normas y de si efectivamente todos los actores involucrados están de verdad cumpliendo. Y en el marco de eso, detectar si hay algunas incidencias y determinar el grado de gravedad que puede tener alguna de las incidencias, que puede afectar o que no puede afectar, porque pueden haber algunas incidencias que ocurren, pero que no van a tener un efecto negativo tampoco en el resultado. El punto, digamos, de todo esto es garantizar que la transparencia, que la integridad, y en esto pasa a jugar un rol importante el grado de información que la entidad electoral, principalmente el Tribunal Supremo Electoral, debe de estar dando, y de cómo todos aquellos procesos que se están dando de verdad garantizan que no es posible cometer ningún tipo de fraude. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el registro. Recordemos que en esta elección, por ejemplo, los salvadoreños que residen en el exterior no solo van a poder votar mediante la modalidad electrónica, sino que van a poder hacer uso también del pasaporte, ¿verdad? Y aunque no esté vigente. Y aunque no esté vigente. Y en DUI tampoco, si lo tenés vencido no importa. Exactamente. Entonces, hablando de transparencia y hablando de integridad, en realidad el tribunal o las instancias vinculadas, en este caso Relaciones Exteriores, el RNPN, el mismo tribunal, etcétera, ¿no? Tienen que tener garantizado que ese registro, ¿verdad? O ese padrón con el que se va a ir a votar por parte de los ciudadanos en el exterior pueda tener la posibilidad de verificar todos esos documentos. Es decir, Ramón Villalta tiene su pasaporte, ok, aparece mi pasaporte, aparece mi DUI, pero ¿y qué tal si yo tengo un DUI vencido de hace 15 años? Ok, como lo puedo utilizar, pues debería de aparecer si yo solo ese DUI vencido tengo, no voy a hacer que tenga otro. ¿Me explico? Entonces, son elementos clave que en materia de padrón electoral, para efectos de garantizar la confianza, se debe de tener en cuenta al momento de construirlo, para que así nadie tenga duda de que si es Ramón Villalta el que votó, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo con el pasaporte o lo hizo con el DUI que estaba vencido, con el DUI vencido, el número 1, el número 2 o el número... ¿Me explico? O sea, eso es importante. Pero esa información la tienen, sí, Natán. pero fíjate que ese elemento es importante, vaya, porque como tú muy bien dices, como iniciativa social para la democracia, van a hacer un esfuerzo de observancia bien anticipada, porque han comenzado ahorita desde enero de 2023 y van a finalizar hasta que se den los resultados del escrutinio final en... Esto quizás va a ser allá por abril del 2024 cuando ya se le estén entregando inclusive las credenciales a los candidatos. Exactamente. Presidente, vicepresidente, alcaldes, consejos municipales plurales, diputados. Pero ahí voy al tema porque tú planteas una cosa que es bien importante, vaya. Fíjate, y yo estaba revisando el estudio primero que ustedes lanzan. 3 departamentos van a acumular la mayor cantidad de, bueno, en realidad 2, ¿verdad? Que es San Salvador y La Libertad. En el otro que tiene mayor cantidad, digamos, de personas que están aptas para poder emitir el sufragio son los salvadoreños en el exterior. Pero en definitiva, los salvadoreños en el exterior, dependiendo de a dónde esté la dirección en su documento de identidad o pasaporte, van a poder votar o en los Estados Unidos de manera remota o en el municipio de su residencia aquí en El Salvador. Digo, dependiendo, no importando si tu DUI, si tu pasaporte están vencidos, porque también les han avalado para poder hacerlo, por lo menos en esta elección. Ahora, ahí va el tema. Vaya, ustedes planteaban que precisamente basado en esta palabrita de la transparencia, es que debería de existir, dicen ustedes, una depuración del padrón. Ese es un tema que eso no es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Se hace en todos los países para de alguna manera con certeza, a ciencia cierta aterrizada, ustedes ya, la autoridad competente, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, le presenta al país un padrón en el que ya sabes cuántos son
y que verdaderamente se han hecho las depuraciones específicas para poder garantizar. Sí, o sea, y eso no ocurre solo aquí en El Salvador, ¿verdad? Este tema de la depuración del registro electoral es un tema que ya viene de hace varios años, porque obviamente el padrón se va cargando, ¿verdad?, de todas las personas que van obteniendo su DUI, pero no siempre es posible ir descargando todas las personas que murieron. Tú te imaginas en Estados Unidos, ¿verdad?, de los 616,000 ciudadanos que se registraron con la pandemia, ¿cuántos habrán muerto? Por ejemplo, sí. ¿Cuántos de esos ya fueron reportados en sus respectivos municipios y se cuenta con la partida de defunción correspondiente? ¿Cuántas de todas las partidas de defunción de las personas muertas por COVID en el territorio nacional fueron ya trasladadas al RNPN para descargarla? Entonces hay, digamos, una dinámica en la que las entidades responsables, en este caso las municipalidades, que tienen que reportar las defunciones, no lo logran enviar de manera sistemática y no hay una información totalmente clara. Por lo tanto, el registro electoral termina siempre cargado con una cantidad de personas que o han perdido sus derechos políticos o ya fallecieron o se encuentran fuera o etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay esa situación que es bueno porque también te da un dato falso, ¿verdad? Es un dato mentiroso de alguna manera porque tú estás haciendo una referencia. Ojo, incluso cuando tú mides el grado de participación te falsea el dato. Porque tú dices, si votaron, para decir algo, 3 millones, tú comparas 3 millones de personas votando con respecto a los 6.118.000. Pero la verdad que si yo le quito 1 millón, que es lo que está de más, compararía 3 millones con respecto de 5 millones, ¿me explico? Entonces, el nivel de participación aumenta entre mayor depuración tiene también un registro electoral, me da un dato más real de la participación. Entonces sí, creemos nosotros que es importante. En la próxima publicación que viene de dato electoral, vamos a dar a conocer datos desagregados por rango de edad. Ya hemos encontrado que en los rangos de edad de 40 a 59 años, Natán, es en donde hay más sobrepoblación. O sea, que si uno se pone a hacer un estudio más minucioso, hasta puede focalizar a dónde debería de concentrar el tribunal, por ejemplo, el esfuerzo de depuración. Por ejemplo, te digo un dato. Si se concentran en las personas de 40 a 59 años, solo allí podrían estar disminuyendo 847,000. Imagínate, solo en ese rango de edad. 500,000 que pudieran depurar. Ya con ese 500,000 ya le da una, digamos, mayor certeza, ¿verdad?, al registro electoral. Pero digo, estos son datos que también los vamos a publicar, pero ya los estamos dando un poco a conocer a efecto de entender que también uno puede focalizar por dónde encontrar. Es decir, que el informe, digamos, el siguiente informe de observancia en el proceso electoral va a ir encaminado a por dónde es que se puede hacer un trabajo interinstitucional, porque vaya, imagínate, para el caso de la gente que falleció, partidas de defunción, ¿a quién le corresponde? A las alcaldías. Claro, claro. Imagínate todas las personas que murieron en Estados Unidos. Ajá. Muchas de esas, con toda seguridad, no han enviado la información a sus respectivas alcaldías. Claro. ¿Verdad? Ni tampoco hay un mecanismo en Estados Unidos de que tienen que reportarlo al consulado o a quien emite los DUI en el exterior. ¿Me explico? Sí, entonces esos datos no se tienen. Entonces hay que buscar una manera de depurar. Pero digo, una manera, la hemos encontrado, es teniendo en cuenta los rangos de edad, ¿verdad? En donde podemos tener mayor población que aparezca en el registro electoral. Te digo, estamos hablando de la población de 40 a 59 años para el año 2022 era de 1.255.000 y el registro electoral tiene 2.102.000. Está hablando de más de 800,000 personas que están ahí. Entonces, con un esfuerzo concentrado y ahí ya podían hacer, digamos, una buena depuración.
Pero digo, este es un tema que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la integridad, le da más certeza, le da más confianza al proceso electoral. Sí, definitivo. Bueno, vamos a hacer la pausa. Creo que es necesario que nos vayamos adentrando en una palabra que precisamente no gusta, pero que muchos a veces utilizan, el tema de fraude electoral, ¿verdad? A estas alturas, preguntarnos de acuerdo a, pues sí, los conceptos y las ideas que tú has desarrollado, si algo de eso puede existir, sobre todo porque va a ser una elección muy particular, ¿verdad? Que va a ser precisamente la participación de nuestros hermanos salvadoreños en el exterior, que no son poquitos, porque fíjate que solo el Tribunal Supremo Electoral está hablando más de 600,000 que estarían listos para emitir el sufragio desde el exterior. Entonces, quiero que nos adentremos a esto en particular, y de ahí pues el análisis de las elecciones de los partidos políticos. Entiendo, hay 12 partidos políticos autorizados para poder, legalmente inscritos para poder participar en el 2024. Entonces también vamos a platicar eso con Ramón Villalta de Iniciativa Social para la Democracia. Vamos a la pausa, Vanessa, regresamos inmediatamente, no nos cambia. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar en la sintonía de Las Cosas Como Son Radio en YSKL. Son las 2:30 ya, 2:29, ¿verdad? Así que vamos a seguir en el desarrollo. Que basado en esa palabra, Ramón, fraude electoral, que me queda claro que tú no estás desarrollando una opinión basada precisamente en que eso esté pasando o existiendo. Exacto. Sino más bien que se trata de, para evitar que se den esos cuestionamientos, que se le dé la importancia que requiere un tema como es la depuración del padrón. Y tú ya decías por dónde puede ir buscándosele trabajar y abonar en ese sentido. Si podemos ampliar un poco más en eso. Sí, no, es que, a ver, la observación electoral precisamente tiene como propósito contribuir a la transparencia y a la integridad del proceso y del evento electoral. O sea, no busca ni legitimar ni deslegitimar un proceso, sí, claro, ¿verdad? Como dije, no anda buscando dónde está el pelo, ¿verdad? ¿Dónde está la irregularidad? No, o sea, hay que ver el conjunto de los aspectos, y si uno encuentra alguna irregularidad, darle el nivel y el sentido que ésta tiene de manera objetiva, porque también la observación se basa en principios de objetividad, de neutralidad, de no intervención, es decir, no afectar al proceso mismo, y la objetividad que implica pues que tratar de recoger las cosas como tu programa dice, las cosas como son. Me explico, o sea, no se trata de... Y darle la dimensión correcta a cada uno de los aspectos que tiene. Y en el marco que tú haces una observación previa, ese propósito de contribuir a la integridad y a la transparencia es que va permitiendo encontrar algunos detalles que, si bien, por ejemplo, a ver, ese millón de más ha estado allí en las elecciones, digamos, desde 2009, 2012, y eso no ha tenido un efecto negativo como tal. Digo, muchas veces se habla que los muertos votan, pero no hay una demostración objetiva y clara, que alguien haya dicho que votaron tanto, ¿verdad? Eso ha sido un rumor, no es una prueba objetiva. Por lo tanto, ese dato, si bien está allí, no ha tenido un efecto negativo directo. Por lo tanto, lo que sí es importante, lo que hemos dicho, es que te falsea los datos, te da un dato equivocado sobre el grado de participación, y en la medida que esté depurado, pues la cosa es mucho mejor. Pero si no se hace, no significa que eso le va a generar un daño grave a la elección. Dimensionándolo, sí. Me explico, ¿verdad? Claro. Luego uno continúa en este periodo viendo cuáles pueden ser aquellos aspectos en donde pueden haber algunos riesgos,
¿verdad? Bueno, si bien es cierto, uno observa los procesos electorales internos de los partidos, ¿verdad? Sí. Puede ocurrir allí dos cosas. Uno, procesos que sean muy competitivos, donde hay muchos candidatos compitiendo por un cargo, y en otros en donde solo van a validar un cargo, un candidato por un cargo, ¿verdad? Hay 84 diputados y se eligen 84 precandidatos participando, o sea, no hay competencia. Sí, Entonces, lo que le denominan las planillas únicas. Planilla única, ¿verdad? Entonces vos decís, lo que ocurrió allí es que no hay una competencia y eso genera, digamos, desgaste a la misma democracia de los partidos, de lo que tú vas a recoger, pero que tampoco eso le va a provocar un efecto totalmente negativo al resultado. Al final hay un hecho que se dio, que se registró. Pero si tú vas caminando y lo que decíamos, este tema de cómo se va a construir el padrón electoral del exterior desde el punto de vista que se van a poder utilizar el pasaporte, el DUI vigente o el DUI vencido, entonces tú tienes que tener la consideración de que ese padrón lo tienes que crear con toda la información posible que te evite. ¿Qué significa? De que si tú tienes el pasaporte, el DUI o los distintos DUI que has tenido anteriormente y que ya se te vencieron, ¿verdad? Y yo aparezco votando con mi pasaporte, cuando yo ya meto mi pasaporte para poder votar, tiene que tener un sistema que me elimine. Automáticamente me saca. Sí, ya te no saque puedo. para que si Que no bueno, pueda no utilizar. no estamos diciendo que no vaya a ocurrir, pero bueno, siempre hay quien te pueda siempre. pasar de listo. Pero el sistema te permite, entonces lo puedes hacer. Ujú. Digo, ese tipo de cuestiones. Bueno, que el registro electoral, así como lo tenemos, ok, bueno, mira, yo creo que la modernidad nos permite ir avanzando mucho más, ¿verdad? A lo mejor ya no usar tanto papel. Me explico, podemos ir avanzando hacia un registro electoral electrónico que te permita que la gente haga todo por la vía electrónica y ya no por la vía del papel. Entonces, uno va observando qué cosas pueden poner de alguna manera en riesgo, la observa, emite lo que ha encontrado y si hay alguna cuestión en la que se puede hacer alguna recomendación, pues se hace la recomendación para que la autoridad electoral lo pueda mejorar. Esa es un poco la intención de hacer la observación previa, que cualquier asunto que pueda generar algún tipo de riesgo, pues se mejore, ¿verdad? Esa es la intención. No es la intención de estar hallando el pelo para estar acusando y estar... Nuestra intención, por ejemplo, no es estar atacando al tribunal. No queremos atacar a ningún actor, de ninguna manera. Lo que sí queremos es poner los datos y decir, mira, que hay una evidencia que puede generar alguna inconsistencia, algún incidente, y es preferible evitar. Tomen las medidas correspondientes. Esa es la idea que hay en este proceso. ¿Habrá, crees tú, entonces un especial interés en el proceso electoral del 2024 y durante este recorrido que vamos a llevar en este año preelectoral de precisamente la depuración certera y auténtica del padrón electoral y del elemento que va a significar la participación por primera vez en El Salvador del voto electrónico presencial y remoto para los salvadoreños en el exterior? ¿Crees que habrá un especial interés en eso? Yo creo de la que, observancia tanto nacional como internacional. Yo creo que como es un elemento totalmente nuevo, habrá que también introducir nuevos indicadores y nuevas modalidades de la observación. Por ejemplo, esta es una información que los salvadoreños al exterior la deben de tener muy clarita. Los 616,000 que hasta ahora se encuentran en el registro electoral, esos son los salvadoreños que tienen DUI con residencia en el exterior. Esos van a poder votar, todos ellos y ellas, de manera electrónica, desde un dispositivo, en su casa, etcétera. Remoto. De manera remota. Y los salvadoreños, que ese es un dato que no se tiene todavía muy preciso y que hemos recomendado al tribunal que lo aclare, es el hecho de que son todos los salvadoreños que estando en Estados Unidos tienen DUI con dirección en El Salvador. Pero eso puede haber ocurrido que Ramón Villalta sacó su DUI aquí en El Salvador y se decidió ir a Estados Unidos y ahora está allá.
pero yo no sé cuántos Ramones Villalta se han ido y se han ido con su DUI. Esos son un grupo. Y hay otro grupo que estando en Estados Unidos fueron a sacar su DUI y pidieron poner la dirección de El Salvador. ¿Me explico? Es muy fácil que el RNPN sí pueda identificar los salvadoreños que sacaron su DUI en el exterior con dirección en El Salvador. Lo que no es muy fácil determinar son los salvadoreños que se han ido de aquí con su DUI. Que lo sacaron aquí, se fueron y se lo llevaron para Estados Unidos. Se han ido ilegal, o se han ido, digamos, por las vías no. Entonces, allí el tribunal tiene que precisar quiénes son los que van a poder, si todos o solo los que lo sacaron en el exterior con dirección en El Salvador. Ese es un detalle. Por ejemplo, ¿ves cómo uno encuentra detalles como esto que pueden generar una confusión en la población? Porque esos salvadoreños que teniendo DUI, estando en Estados Unidos, pero su dirección es en El Salvador, esos van a poder votar únicamente de manera presencial en las sedes consulares y lo van a hacer de forma electrónica, pero en las sedes consulares. Ese dato no se sabe cuánto es. Los 616,000 que ya están claros en el registro, esos van a votar de manera remota, desde su casa, de manera digital. Los otros no, van a tener que ir a un consulado. Entonces, ahí tenemos esa diferenciación. Y hay que tener claro que los 616,000, Natán, con el dato que tú señalabas anteriormente, esos 616,000 se van a sumar a San Salvador al 1.475.662 que tiene San Salvador. Es decir, que el padrón, el registro hoy por hoy de San Salvador para elegir los 24 diputados anda en 2.092.104, ¿verdad? Porque se les van a sumar, porque ellos van a poder votar por diputados de San Salvador, a diferencia de los que van a ir a votar presencialmente. Esos van a poder votar por el diputado de donde su DUI diga que el departamento es San Miguel o es La Unión. Y solo por un elemento adicional, también si tienes dirección en el DUI con residencia en El Salvador, tú vas a poder venirte para El Salvador y votar aquí. Si tienes la dirección acá, puedes, claro, porque estás en el registro de aquí. Exacto. No es, por eso aclaro, esos no están en los 616,000. Así es. Okay. Y decís que no sabes cuántos son. Esos otros no. A ver, el RNPN sí puede tener ese elemento. Un dato claro de los que solicitaron su DUI en el exterior con dirección de El Salvador. Eso sí lo puede sacar. Pero ¿cuántos son los que se han ido, ¿sí?, mojados y se llevaron su DUI y ahora tienen su DUI allá, pero no, ya me queda claro y lo vamos a desarrollar cuando regresemos de la pausa. Fíjate, tú estás diciendo que el RPN puede hacer un papel fundamental para poder dar con certeza una cifra. ¿Cuál es? ¿Cuántos salvadoreños sacaron su DUI en el exterior, en un consulado, una embajada, lo que sea, con dirección en El Salvador? Claro. Pero ahorita mismo el desafío sería saber cuántos salvadoreños se fueron para los Estados Unidos y llevando su documento único de identidad como el... sí, tiene un documento. Sí, para su identificación. Claro. Esa cifra dices tú que no la tienes. Vamos a ampliar ese elemento cuando regresemos de la pausa para seguir conversando con Ramón Villalta de la Iniciativa Social para la Democracia. Ya regresamos. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, estamos de regreso, aunque parezca un poquito, digo, complicado de entender. Yo creo que sí tienes razón, ¿verdad? En el sentido de los salvadoreños que se han ido y se llevan su documento como una herramienta de identificación. Y eso es lógico, pues, ¿verdad? Pues si le pasa algo, por ejemplo, cuando va a la ruta del migrante, por lo menos tiene su documento y pueden avisar a las autoridades correspondientes. Ese dato, dices tú, es muy difícil de conocerlo, de saberlo. No se sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros recomendábamos al Tribunal Supremo Electoral es que pidiera una interpretación auténtica
del artículo que hace referencia a los salvadoreños que teniendo DUI en el exterior con dirección en El Salvador van a poder votar. Si se refiere a todos o solo se refiere única y exclusivamente a los que sacaron su DUI en el exterior con dirección en El Salvador. Es decir, es un procedimiento que simplemente se trata de resolverlo de manera legal con una interpretación auténtica para que el tribunal tenga claridad qué es el procedimiento que va a aplicar. Como ves, de eso se trata la observación, ¿verdad? No verlo, a ver, eso es una falla y es una cosa... No satanizarlo. No satanizarlo. Sí, claro, es claro. un elemento que puede tener un efecto, ¿verdad?, negativo en su momento, y para evitar que esto ocurra, lo más recomendable es que el tribunal pueda pedir esta interpretación auténtica para que haya claridad quiénes son los salvadoreños que estando en Estados Unidos con DUI y dirección de El Salvador van a poder votar. Es, digamos, una cosa, y eso no tiene por qué uno verlo como una cuestión de fraude. Yo creo esta cuestión es el hecho de que hay muchos que buscan ir generando este ambiente negativo de fraude. Yo creo que la obligación nuestra, y en el caso de ISD, nosotros llamamos a garantizar por parte del Tribunal Supremo Electoral que haya esta transparencia y esta integridad. Y mira, una manera que el tribunal incluso debería de hacer es de pedir, ya sea con suficiente antelación, las misiones de observación internacional de la Unión Europea, de la OEA y de algunas otras misiones de observación que llegan al país, a efecto de garantizar que estas puedan jugar un papel activo y le den una contribución fuerte. Otra manera puede ser es que, por ejemplo, tanto para el voto de por internet de los salvadoreños del exterior, deba de garantizar con tiempo contratar la empresa que va a hacer la auditoría. Incluso pudiera contratar una empresa que haga auditorías de todo el proceso. ¿Me explico? Incluidos los salvadoreños. Incluyendo todos, claro. Entonces, el punto es que no hay que ver esto como que cada cosa y ver que, claro, hay temores, hay dudas de si el voto electrónico... Que no se vea esto como ganas de fregar con J, ¿verdad? Claro, no. Esto es aquí, simplemente para sumar a que todo el país quede complacido con... que es la ciudadanía la que tiene que quedar satisfecha y segura de que lo que pasó en las urnas es el reflejo y la voluntad de la exactamente, gente, que el resultado refleja esa voluntad popular, y ahí es donde nosotros vamos a seguir demandando la transparencia, a garantizar la integridad del proceso, a que todos los procesos se cumplan, a que el tribunal haga bien su trabajo, acompañar al tribunal para que haga bien su trabajo. En aquellos aspectos donde hay que hacer campañas de información, hay que acompañar al tribunal para que informe a la ciudadanía. Esto no se trata de estar asustando con el petate del muerto a nadie, porque a mí me parece que seguir insistiendo en elementos de fraude, como digo, yo quiero andar encontrando una irregularidad para presentarla como que si fuera lo más negativo que existe. Creo que eso no es correcto, no ayuda. El país no quiere nada de eso. En general, ¿cómo ves entonces este año preelectoral, cómo ha arrancado, Ramón? Bueno, yo creo que necesitamos que haya todavía mucho más información de parte del tribunal, muy bien. ¿verdad? Creo que el tribunal necesita tener una... Han estado divulgando en las redes algo, sí, claro, pero digo, debe ser todavía mucho más sistemático. ¿Pudiera ser más específico sobre qué información crees tú? Bueno, por ejemplo, perfectamente el tribunal pudiera hacer conferencias de prensa respecto de cómo va el proceso de voto en el exterior, el proceso de contratación de la empresa, en qué nivel se encuentra, el proceso de divulgación de la ley. Exactamente. Entonces, yo creo que es importante, pues, ¿verdad? En materia de transparencia, la información siempre es clave. Yo he visto varias notas, he estado metiéndome a la página del tribunal y veo que hay mucha actividad que han estado haciendo en torno al desarrollo del proceso de voto del exterior, y eso es muy bueno, es muy positivo. Se nota que están trabajando. Yo debo de tener la confianza en que el tribunal va a hacer todo
dentro del marco de la normativa. No veo razón por qué no lo deba de hacer, ¿verdad? Creo que eso es la parte más importante. El tribunal, así como lo hicieron otros tribunales, Natán, debe de convocar a la sociedad civil, reunirse con la sociedad civil, comentar sus planes y buscar la cooperación para desarrollar también los planes. Creo que eso es algo que todavía no se ha hecho y el tribunal debe de dar también ese paso. Esa parte es importante. Fíjate que preguntan aquí, dice, una pregunta, don Natán, ¿por qué Ramón tiene una postura diferente con el señor Eduardo Escobar si los dos pertenecen a la misma empresa? Quiero aclarar algo, lo hará Ramón también, ¿verdad? Pero Eduardo Escobar ya no pertenece al ISD. No. Ya no, desde hace rato, ¿verdad? Entonces, quiero decirle, ISD, Ramón Vialta, ISD y el señor Escobar, entiendo, está en otro esfuerzo en de Acción la sociedad, Ciudadana. En Acción Ciudadana. Entonces, para aclarar ahí el concepto, ¿verdad? Que Sí. No hay nada de eso. Me preguntan aquí también, hola Natán, soy el ingeniero Arias, te saludo desde Virginia. Yo saqué mi DUI acá en Virginia, pero ya lo cambié allá y fui a votar. ¿Cómo voy a votar ahora? Dice. Fíjate, repito, dice, sacó su DUI en Virginia, sí, pero ya lo cambió aquí en El Salvador. lo cambió acá. Y fui a votar con ese DUI. Vino aquí Ajá, a votar correcto. y lo cambió. ¿Cómo aquí. voy a votar ahora? Dice. Ese es de los que te estoy señalando. ¿Qué sucede? Por lo que yo lo entiendo, él sacó su DUI aquí en El Salvador. Lo sacó inicialmente en Virginia. Claro. Vino aquí, lo renovó, digamos. Hizo un cambio. Hizo un cambio. Ajá. ¿Verdad? Entonces cambió la dirección y lo sacó aquí. Él ahora se fue de nuevo a Virginia, pero ahora ya su DUI aparece reflejado como un DUI emitido en El Salvador, no emitido fuera. ¿Me explico? Sí. Ahí es donde debe de haber Esa es la claridad. cifra que tú dices que es muy difícil de calcular. ¿Ves? Porque él tiene un DUI, vive en Virginia, sacó un DUI aquí en El Salvador y lo tiene allá. Sí. Yo lo que le aconsejaría a él sería que mejor haga de nuevo el trámite de cambio de domicilio para que pueda votar desde Virginia de manera virtual. Sí, más porque fácil, de lo contrario le va a tocar venir a El Salvador para poder votar. Pero vuelvo a decir, no le puedo dar una respuesta concreta porque como estamos en el limbo de no saber si lo que dice la ley incluye a todos los que tienen DUI y viviendo fuera y podrán ir a votar a los consulados, o si solo va a tocar a los que lo sacaron fuera del Salvador. ¿Cuándo se debe depurar un padrón? Pregunta alguien más, Ramón. ¿Cada cuánto se debe depurar un padrón? Lo que pasa es que el proceso de depuración es un proceso constante. Es un proceso, digamos, permanente que obliga a las entidades, alcaldías y a todas estar remitiendo, ¿verdad? En el caso de lo que corresponde a este año, ¿verdad? El proceso de depuración, lo mencionábamos la vez anterior, se puede llevar hasta, si yo no me equivoco, esa fecha es en el 6 de octubre, que es la fecha en cuando se cierra el padrón electoral, ¿verdad? 6 de octubre, correcto, que son la fecha del cierre definitivo. Ya una vez haciendo el cierre definitivo, ya no se puede tocar el padrón. Pero antes del 6, ¿verdad? El proceso de ir depurando, sacando muertos, eliminando todo eso, se puede hacer. Se puede hacer. Es decir, de hecho, por eso es que ampliaron el periodo para que puedas hacer el cambio cambios de domicilio. De domicilio hasta octubre. Hasta el 4 de abril. Hasta el 4 de abril, perdón. Sí, 3 de abril, perdón. 3 de abril, sí. Bueno, hola, mi DUI lo saqué en El Salvador. Le pregunto a Ramón, ¿a dónde voy a votar? Gracias, te saludo de Utah. Dice. Igual, lo sacó acá. Como lo sacó acá, tiene emitido en El Salvador. Ahora, una duda es si él lo sacó aquí, pero la dirección es de y ahí habría que ver si la dirección, él tiene la dirección en El Salvador, si la dirección es del exterior, aunque lo haya sacado aquí, pero con dirección en el exterior, él podrá votar de manera electrónica desde su casa. Ahí sí. La elección del 2019, cuando el presidente Nayib Bukele se alzó con la victoria, Ramón, fue muy observada, tanto nacional como internacional. ¿Crees que tendremos esa misma cantidad de observación? Yo esperaría que sí. Yo creo que
en aras de contribuir mucho a lo que hemos hablado de la transparencia, de la integridad, es importante, por eso decía que el tribunal cuanto antes debe de hacer un llamado a la comunidad internacional a efectos de garantizar un proceso de observación, ¿verdad? Yo decía, Naciones Unidas, por ejemplo, ha hecho contribuciones importantes desde el 2011-2012 en materia de voto en el exterior y en otros temas, por supuesto, pero podría ser, por ejemplo, que pida que Naciones Unidas mande una misión o de observación o que pueda llevar procesos de auditoría de determinados procesos. Yo creo que esta es una cuestión importante y yo esperaría, de verdad, esperaría y llamaría. Yo llamaría a la OEA, a la Unión Europea. A que vengan. A que vengan. Sí. Es muy importante. Ya confirmó. La dirección vive en Utah, pero la dirección la tiene en El Salvador. Tendría que venir a votar aquí, ¿verdad? En todo caso, él va a aparecer en el padrón aquí. Pero él lo sacó aquí, ¿verdad? Sí. Sí, le toca votar aquí. Pero otra vez el tema. Como todavía no se ha aclarado si ellos también podrán votar o no. Tú insistes en la interpretación auténtica. Sí, para poder dar certeza a este grupo de votantes que teniendo su DUI, que lo sacaron en El Salvador, con dirección en El Salvador, si van a poder votar fuera o no. Sí. Bueno, Mariano Cibrián dice, yo tenía DUI de Soyapango y cambié mi dirección porque vivo aquí en los Estados Unidos. ¿Dónde voy a votar? Le toca ya remoto. Si tiene ya con dirección allá, en el exterior, le va a tocar remoto. Es parte de los 616. Cabal. Le va a tocar de forma virtual, sí. Perfecto. Bueno, Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia, gracias por habernos acompañado y ya me cayó el 20 de que ustedes van a ir haciendo informes del proceso de observancia que van a llevar periódicamente, así que te pido de favor que nos lo compartas cada vez que los hagan público. Palabras finales, Ramón. No, yo creo que primero el llamado al Tribunal Supremo Electoral a que sí contribuya mucho también a garantizar que este proceso sea lo más transparente, garantizando información que no tenemos que estársela pidiendo, sino que la deben de estar proveyendo a la ciudadanía. A las organizaciones sociales y organizaciones de sociedad civil, todas a comprometernos con este llamado a la transparencia y a contribuir con la transparencia y a no estar generando este ambiente de zozobra que no es necesario. Si hay algo que se encuentra, que se detecta, pues hay que decirlo de la manera más objetiva y con el ánimo de contribuir a mejorar, no a desestabilizar, digamos, esto, porque ninguna ISD en todos los años que tiene de hacer observación nunca ha tenido como propósito generar o desestabilizar. Siempre hemos llamado al orden porque eso para nosotros es fundamental. Muy bien. Gracias a Ramón Villalta de Iniciativa Social para la Democracia por haber compartido con nosotros iniciando la semana productiva. Será hasta el próximo miércoles. Estamos en horario especial a la 1 de la tarde porque es jornada deportiva. Así que será hasta entonces. Pórtense bien, que nada les cuesta. Ustedes me conocen. Yo soy Josué Nathan Bakis. Buenas tardes para todos.